Bien, buenos días. Hoy en Amanecer con Dios seguimos con nuestra serie de los 12 apóstoles. Cada día aprendemos algo fundamental de la vida de quienes estuvieron al lado de Jesús durante esos 3 años. Ayer hablábamos de Juan y cómo se convirtió del hijo del trueno al discípulo amado. Un cambio fundamental en su carácter y un moldeamiento de un temperamento fuerte a un temperamento dócil. Estoy seguro que era el diseño de Dios, pero se escondía detrás de una máscara de rigidez, de ser fuerte. Pero no era tal, era un hombre de corazón amplio y de corazón maravilloso. Hoy vamos a hablar de uno de los apóstoles de los cuales quizás podemos aprender muchísimo, y es de Andrés. Andrés, el hermano de Pedro, pescador al igual que su hermano, pero él tenía algo particular. Él fue discípulo de Juan el Bautista. Y hay algo poderoso en ello, y es que él no se queda solamente con la enseñanza de Juan el Bautista, sino que escucha de la boca de él que presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando él escucha estas palabras queda absolutamente impactado y llama a Juan y a Jacobo y les dice que sigan a Jesús. Siguiendo a Jesús se dan cuenta que realmente este hombre podía ser exactamente lo que Juan el Bautista, su mentor, había acabado de decir: el Cordero de Dios. Así que si nosotros hablamos de Andrés, podríamos decir que junto con su hermano Pedro, Juan y Jacobo, que también eran hermanos, son los cuatro que siempre se mencionan en la lista de los discípulos como los cuatro primeros discípulos de Jesús, llamados directamente por él, además. Entonces, junto a Felipe, eran además los que tenían el nombre griego. Andrés significa o viene del griego varón o varonil. Su principal propósito de vida, el de Andrés, era justamente predicar acerca de Jesús, llevar personas a estar cerca a Jesús para que vieran sus milagros, escucharan sus palabras. Inclusive después de la muerte de Jesús se habla de que él fue hacia los Balcanes, hacia la cercanía de Rusia. Inclusive es considerado como uno de los hombres que llevó el evangelio a aquel lugar, e inclusive sus banderas tienen el significado de la cruz en forma de X, porque muere como mártir y él decide no morir como Jesús, sino que le invirtieran la cruz, la colocaran como una X. ¿Sí? Dice gracias, les da gracia a quienes lo están matando, les da gracias porque lo están llevando al lado de Jesús. Y eso pues dice mucho de él, ¿no? Dice que él habló con Jesús en una ocasión y fue particularmente el momento en el que se produce la alimentación de los 5,000. Es Andrés el que le dice: Señor, no hay tanta provisión y hay muchísima gente para darles de comer, y es allí donde aprende una lección de vida maravillosa, y es que lo poco para Jesús es suficiente para darle a todos. No necesitamos nosotros nada más allá de lo que Jesús necesita para multiplicar la bendición a quienes la necesitamos. Entonces, aparte de pescador de hombres, ahora se convierte en un hombre que fortalece su fe viendo cómo Dios multiplica lo poco y lo convierte en mucho, e inclusive sobra para darle a muchos otros. Dicen que sobraron 12 canastas y muy probablemente una para cada uno de los discípulos, para que llevara también a los suyos. Entonces vemos alegremente cómo también sirve de mediador entre los griegos y los que necesitaban, unos griegos que necesitaban hablar con Jesús. Entonces también lo vemos como mediador. Cada uno de los discípulos tenía una tarea fundamental. Sí, hay un grupo de tres que llamamos íntimos, que era Jacobo, que era Juan y que era Pedro. Pero ahora recuerden que hay un cuarto que siempre estuvo cerca a ellos,
pero que no es mencionado como los íntimos, pero que vivió exactamente todas las experiencias de los otros tres. ¿Y por qué decir esto? Porque a veces nosotros queremos ser de los elegidos y nos olvidamos de las grandezas y de las maravillas que nos esperan sin necesidad de ser mencionados, sin necesidad de estar tan cerca, entre comillas, ¿no? Porque Él siempre estuvo allí, pero que para nosotros, muy a pesar de que seamos mencionados o no, Dios tiene cosas maravillosas y nos permitirá ver cosas sorprendentes. Así que tú y yo somos hijos de Dios, pero también somos discípulos de Dios. Aceptemos esa ofrenda de vida de parte de Dios y seamos, al igual que Andrés, los cristianos que debemos dar a conocer a otros a Jesús. Ir donde Él nos lleve. Un abrazo grande, nos vemos el lunes con otro de los 12 discípulos y seguiremos aprendiendo de cada uno de ellos. Un abrazo grande, les bendigo en el Señor.